en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Aquí estamos en el capítulo número 59 de Hágase la Luz. Ha pasado el tiempo rápido y ya estamos iniciando septiembre. Y cuéntanos hoy día, Danilo, qué nos espera para el día de hoy en este martes 6 de septiembre. Oye, saliendo de los resultados de la elección del plebiscito, que hay hartas cosas en limpio que sacar, pero la democracia es así, el pueblo de Chile se ha manifestado. Pero pasemos a lo que nos convoca aquí en Hágase la Luz. Primero que todo, saludarte, Sebastián, y también a los que nos están escuchando esta tarde de día martes. Y una nueva asociación se ha creado no en el país, en Latinoamericana, que es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica, ADELAT. Y vamos a estar conversando con un amigo de la casa, Ignacio Santelice, que es el director ejecutivo. Ya estuvo acá cuando cuando era el director de la Agencia de Sostenibilidad Energética, y vamos a desmenuzar con él, a investigar un poco cuál es la misión y la visión y cuáles son los desafíos a nivel latinoamericano que tiene la distribución de energía eléctrica y cuál es el papel y el rol que va a jugar ADELAT en este concierto del sector energético ahora a nivel latinoamericano. Así que vamos a conversar con él, pero antes, Sebastián, cuéntanos, ¿qué se nos viene? Se nos viene, ¿cierto? Para empezar a emprender la tarde, una pequeña canción. Vamos con Sweet Dreams Are Made of This, pero no en la versión de Olympics, vamos en la versión de Wizard, ¿no es cierto? En este disco tributo que tiene tremendos temazos, se lo recomendamos. Así que vamos con Wizard y volvemos en un par de minutos. Nos vemos, 2 minutos y estamos acá en Hágase la Luz. Some of them want to get used by
something. Hoy, excelente muchachos, estamos aquí de vuelta después de esta canción de Wizard, ¿cierto? Ya estamos con el entrevistado de esta semana en Hágase la Luz con Ignacio Santelices. Bienvenido Ignacio, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola Danilo, gusto verlo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Todo bien, Igualmente, todo bien, güey. gracias. Qué bueno, bienvenido al programa. Gusto, ¿no es cierto?, tenerte por acá. Esperábamos, ¿no es cierto?, que sea una entretenida conversación. Y bueno, partamos ahí, Danilo, cuéntanos, ¿no es cierto?, con quién estamos hoy día, con quién es Ignacio. Danos un poquito su currículum para entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Dos cositas primero, que son pocos los que se han repetido el plato acá en esta humilde cuchitril. Aquí Ignacio es uno, ahí se nota una estrellita 2 veces en Hágase la Luz. Y segundo, que justamente hace un año, el 30 de agosto, tuvimos la conversación con Ignacio en otro puesto. De ahí vamos a hablar un poco también de ese pasado profesional. Pero obviamente tenemos que recordar quién es Ignacio Santelices. Y Ignacio, tú eres economista y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también tiene un máster en políticas públicas y un certificado en ingeniería y negocios para la sustentabilidad, los dos de la Universidad de California en Berkeley. En el plano profesional, tuve amplia experiencia en el sector público, el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, ex jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, etc. También experiencia en la academia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Adolfo Ibáñez de la Universidad de Chile, y en el sector privado, claramente, como consultor y también representante de organizaciones internacionales. Fuiste el director de la oficina de Chile del Center for Clean Air Policy. Y hoy, que es el tema que queremos conversar hoy día, eres el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Energía de Latinoamérica, ADELAC. Así que, después de ese extenso currículum, otra vez, muy bienvenido Ignacio en Hágase la Luz. Gracias Danilo, feliz de estar de nuevo por estos lados. La otra vez lo pasamos re bien, así que Sí. esperamos repetir. Qué bueno. Esperamos que sea una entretenida conversación. Oye, vamos entrando en materia al tiro, ¿no es cierto? Porque aquí en Hágase la Luz, como siempre decimos, vuelan los minutos y uno empieza a conversar y se nos hace siempre corta la conversación. Y partamos por entrar en materia ahí con Adela, ¿no es cierto? El 27 de mayo en Sao Paulo hicieron ustedes el lanzamiento de Adela, ¿no es cierto? La Asociación de Empresas de Distribución, que hoy ya cuenta con 15 integrantes. Y aquí la primera pregunta que se nos vino con Danilo, ahí cuando estábamos armando la pauta, ¿no es cierto?, es ¿cuál es la motivación, ¿no es cierto?, que lo lleva a crear una organización de carácter regional? En general, ¿no es cierto?, acá no vemos tantas organizaciones, ¿no es cierto?, de carácter sudamericano. ¿Y qué nos lleva, ¿no es cierto?, a crear esta asociación y cuáles son los objetivos y desafíos comunes en Latinoamérica que originan a esta asociación? Bien, bueno, ahora somos 16, ¿eh? Se nos unió 16. Fenacopel. Buenísimo. Don Así Pato que Molina ahí, tenemos un tercer nuevo socio. actor chileno con el Pato Molina, por supuesto. Un grande, un histórico. Y nada, bueno, esas son las mismas preguntas que me hice yo cuando me ofrecieron sumarme al proyecto de ELAC. Y fíjate que es bien interesante y con el tiempo yo creo que he ido reafirmando el diagnóstico, personalmente, el diagnóstico que se tuvo en su momento de parte del directorio y de las empresas que fundaron la asociación. Y es que llevamos varios años ya en la región hablando de la transición energética. Entonces, el hidrógeno verde, la generación limpia, y está muy instalado el discurso de sacar la central a carbón en una primera etapa, sacar las centrales a gas en la segunda y reemplazarlo todo por energía renovable en electricidad, ¿no? Y eso está instaladísimo, creo que nadie se cuestiona eso. En una segunda vuelta se habla mucho, y que, como secundario, pero se habla de la transmisión. Oye, tenemos que traer la energía. Es bien obvio. Pero nadie habla de la tercera parte. Oye, ¿trae una energía a dónde? A las ciudades, ¿no? Y aquí están los centros de consumo, finalmente. ¿Y cómo nos aseguramos de que en las ciudades esta cosa funcione? Porque estamos hablando de que vamos a tener todo el transporte eléctrico, de que vamos a tener toda la calefacción eléctrica, de que usos industriales van a moverse electricidad, con la calidad y con los estándares de las redes que tenemos hoy día en Latinoamérica, no aguanta. Simplemente no aguanta. Y un corte de luz ya no va a ser que me quedo sin luz. Va a ser básicamente que eventualmente se podría paralizar una ciudad, en que el transporte público esté electrificado,
que la gente pase frío en las noches en las casas. O sea, hay tremendos desafíos que tienen mucho que ver con la distribución y que hoy día no se están conversando en ninguna parte. Y eso es un diagnóstico transversal. Y por eso crean esta asociación, justamente, que el objetivo es instalar en la discusión pública todos los desafíos de la transición energética relacionados con la distribución. Porque todas las acciones locales están en el día a día, vemos hoy día, ¿cierto?, esto del cálculo del VAT, ¿cierto?, las tarifas, pero esta mirada de largo plazo nadie la está dando. Esto no es algo que se necesita hoy día, pero se necesita pronto para que de aquí a 5 años, 10 años, tengamos redes más potentes, más suficientes, más inteligentes. Y ese es justamente el rol que quieren darle adelante. Ay, bueno, después de este 27 de mayo, cuando se hace el lanzamiento de Adelat, nosotros acá, el equipo periodístico de Hágase la Luz investigó declaraciones, notas de prensa, etcétera, y en particular nos llamó la atención una, que era una pregunta que te hicieron en el diario financiero, en este DF Sud, creo que será el nombre, que tiene como un énfasis más latinoamericano, más de la región. Y es que más que diferenciarse o adelante de los gremios locales, es como cuál es el extra, ¿ya? Porque efectivamente aquí están las empresas eléctricas que se preocupan obviamente de la parte tarifaria, la parte regulatoria, pero también de esta mirada de mediano a largo plazo. Entonces, ¿cómo viene a complementar la Asociación de Empresas Eléctricas de Distribución en Latinoamérica a esta visión? ¿Cuál es el rol, este acompañamiento, esta, ¿cómo se dice? Como simbiosis quizás con los roles existentes ya de las organizaciones que existen a nivel local? Entonces, ¿cómo se complementa esta misión y visión de esta nueva asociación? Sí, lo primero es como qué cosas hacemos nosotros y qué cosas hacen las asociaciones locales. Y ahí hemos sido bien cuidadosos en el diseño de Adelat de no cruzarnos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no entramos en lobby con los gobiernos. No. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en la discusión técnica específica de cada país. Eso es algo que compete a las organizaciones locales y somos bien respetuosos de eso. Entonces, yo no voy a andar pidiéndole a Mansilla una reunión, ¿cierto?, para hablar del VAT, porque está fuera de mi ámbito de acción. Lo mismo en Perú, además que no tengo ni las capacidades, ni la expertise, ni los equipos para hacerlo, y eso tienen que claramente hacerlo las acciones locales. Entonces, lo primero es eso, como separar la agua, y lo segundo es que nosotros lo que queremos es tener justamente esta discusión de más largo plazo, que las acciones locales no es muy difícil que tengan porque se los come el día a día, y poder dar insumos a la discusión de cada país. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en medio de un proceso de unas mesas técnicas en que estamos conversando sobre la regulación del futuro. ¿Cuál debiese ser la regulación del futuro para la distribución? Y estamos haciendo el ejercicio a nivel latinoamericano. Estamos trabajando con estos 5 países, contratamos consultores de los distintos países que están apoyando, y lo que queremos llegar nosotros es a un diagnóstico de cuáles son los elementos mínimos comunes a cada país, ¿verdad? Y eso después las acciones locales lo van a poder tomar de insumo, van a poder decir, oye, ¿sabes qué? A nivel latinoamericano se han identificado que estos son los temas. Esto es un trabajo que hicieron las empresas, pero que hicieron las empresas de distintos países y que tuvieron consultores, que tuvieron acompañamiento del Banco Mundial en el proceso. O sea, estamos tratando de darle validez técnica a lo que presentemos. Y eso después puede ser un insumo valioso para que las acciones locales se sienten con los reguladores a conversar en las especificidades de cada uno de las regulaciones que tiene que tener cada país. Entonces, así es como nos estamos tratando de dividir los roles con las distribuidoras locales. Yo creo que va a ser un buen camino porque confiamos en que las distribuidoras locales le vean valor a este trabajo que estamos haciendo y lo sientan complementario y se suben a lo que estamos haciendo, realmente. Pero antes de ir a la siguiente pregunta, hay un dato súper relevante que está en las diversas notas que le hemos leído,
es la cantidad de personas que están suministradas por las empresas socias. Es un número grande, no sé cómo decirlo, pero ¿cuánto es? Recuérdanos. Sí, cálculos que representamos a empresas que suministran como a 70 millones de clientes en Latinoamérica. Entonces, claro, en Latinoamérica deben haber cientos de empresas, pero en el 80-20 tenemos probablemente las más grandes de Brasil, tenemos una asociación completa de Argentina, tenemos la empresa más grande, o una de las dos empresas más grandes de Colombia, Chile también, una de las dos más grandes. Entonces yo creo que es un buen punto de partida. Ahora, esto es como, queremos que adelante sea una plataforma, y las plataformas, tal como Uber, como Waze, como todas esas cosas, funcionan mejor cuando hay más personas participando de la plataforma, y por eso es que parte importante de lo que hacemos es tratar de captar más socios. Creemos que es muy importante que se sigan sumando países, que se sigan sumando empresas para tener estas discusiones que estamos llevando a cabo desde adelante. Oye, 70 millones de personas es un número brutal, ¿no? Gente, Sí. Impresionante. gente. Oye, Ignacio, y ahí, bueno, estábamos hablando de transición energética, y me gustaría preguntarte o llevarte a... ¿Cómo ves tú lo que hablabas, ¿no es cierto?, respecto de la regulación del futuro? Nos hablaste delante de infraestructura, ¿cierto? Que nosotros totalmente de acuerdo con que hay un gran déficit de infraestructura probablemente. Estamos en Sudamérica, ¿cierto? Probablemente si nos vamos a otras partes de la región, en Centroamérica puede ser de peor calidad aún. Y ahí un poco llevarte, la pregunta es, ¿qué problemas prácticos, ¿no es cierto?, tú ves desde el punto de vista de decir, oye, mira, hoy día estamos en la infraestructura actual, tenemos problemas, ¿qué otros problemas ves que son relevantes que hay que abordar en el corto plazo? Esto todavía es un diagnóstico un poquito mío, que me he ido armando en este tiempo. No necesariamente representa la opinión de Adelat, porque justamente eso es lo que estamos construyendo en estos procesos. Pero yo veo tres cosas. Una, aquí hay una desconexión brutal, y eso lo veía desde que estaba el mundo de la eficiencia energética, ¿cierto?, entre la oferta y demanda de energía. Eso tiene que ver mucho con los incentivos, con las tarifas, con las señales que se dan respecto de cómo estamos consumiendo la energía y cómo se está produciendo. Ahí hay un desacople bien importante que yo creo que hay que trabajarlo. No todo el mundo tiene capacidad de gestión de demanda, y eso está perfecto, pero hay mucha gente que sí, y ya hay tecnologías que se conectan directo a los dispositivos de las casas. O sea, en otras partes uno puede con el refrigerador de tu casa hacer algo de gestión de demanda, y funciona perfectamente bien. Creo que se están invadiendo aquí. Video. Es que el colegio era local de votación, así que no tuvieron colegio hoy día. Ah, ¿Ah? sí, bueno, ahí. Oye, entonces eso era lo primero. Mm. Lo segundo es el tema de el desacople. Lo segundo, el tema de la generación distribuida. Entonces, tenemos generación distribuida, pero no tenemos mucha generación distribuida. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por aumentarla. Entonces, tenemos que mejorar los plazos del regulador, tenemos que mejorar los plazos de la distribuidora, tenemos que facilitar los trámites. Al final, realmente es un cacho. Yo tengo paneles solares en la casa y son varios meses de trámite y de problemas y de los planos y otras cosas que no sé si son tan necesarios. Entonces, tenemos que hacer con la generación distribuida, pero también con cómo se conecta esta generación distribuida al resto de la ciudad. Porque hoy día no hay problema, pero por ejemplo en Brasil ya se está viendo con mucha fuerza. Cuando entra muy fuerte la generación distribuida, después, ¿quién paga las redes? Y ese es un tremendo problema, porque se vuelve un tema muy regresivo. Qué sé yo, hay parte en Australia en que 1 de cada 3 hogares tiene paneles solares, y entonces con eso prácticamente no pagan nada de consumo de energía. Quiere decir que todo el uso de la red, que siguen usándola, fuera de la punta, o sea, fuera del horario en que está el panel solar funcionando, lo terminan pagando sus vecinos.
lo terminan pagando en proporciones bien altas, porque finalmente uno dice, oye, un tercio lo reparto en los otros 2 tercios, un aumento del 50% en el costo. Entonces, tenemos también que pensar en cómo desarrollamos una regulación que favorezca la generación distribuida, pero que lo haga de buena manera y sin esta cosa regresiva de distribuir los costos entre los demás actores que no tienen o no pueden tener generación distribuida. Y lo otro es, bueno, el tema, yo creo que ya llegó el momento de volver a conversar de la inteligencia de las redes. Entonces, hace 3 años, ¿cierto? Se murió el tema en Chile, los paneles solares, o sea, los medidores inteligentes. Bueno, es un tema que tenemos que volver a conversar, porque para muchos hogares, y hay que enfocarlo desde los beneficios. O sea, una red más inteligente nos va a permitir, por un lado, esto de acoplar oferta y demanda. Esto va a permitir eventualmente la entrada del comercializador, del agregador, de otros actores que pueden ofrecer servicios complementarios, ¿cierto? Pueden eficientar los sistemas eléctricos. Vamos a tener menos consumo en punta. Y todo eso son beneficios para la gente. Son beneficios que tal vez no van a ver hoy día, pero que se van a ver en 5 años, en 10 años. Y tenemos que tener esta discusión. En algún momento tenemos que avanzar con más fuerza hacia meter la inteligencia a la red, a invertir en redes más resilientes, que puedan responder de mejor manera ante corte, ¿no? Porque lo que hablamos al principio, si se corta la luz el día y un más va a ser un problema mucho más grande que si se corta el día. Entonces, yo creo que por ahí van los grandes desafíos de la discusión. Oye, Ignacio, este es como un pase gol quizás, pero hiciste una columna en La Tercera sobre... me acordé porque hablaste de tu casa recién, que tú dijiste que tenías paneles. Entonces, que cuando armaste tu casa tiene una serie como de un diseño especial, muy electrificada, etcétera, etcétera, y hiciste el paralelo con una ciudad. Entonces, es como, a mí me gustó harto el ejemplo, y te pido si es que nos puedes contar, porque con eso se explica bien como todo el contexto que nos acabas de decir. Entonces, es como... No sé si nos puedes repetir el ejemplo ahora de esta columna que escribiste, no sé, hace un par de meses, puede haber sido, no sé, no me acuerdo exactamente la fecha. Sí, feliz. En todos estos temas tan técnicos, el gran desafío es ponerlo en simple, como la eficiencia energética también. Entonces, y finalmente, el paralelo que yo hacía es que, y esto es verdad, yo me cambié de casa el año pasado, compramos una casa antigua, la remodelamos completa y pusimos paneles solares, puse calefacción eléctrica, pusimos sistemas solares térmicos, puse un enchufe de poder afuera para poder cargar auto eléctrico. Y claro, y cuando le pasé la lista de deseos, ¿cierto? al arquitecto, me mandó de vuelta un presupuesto con un reforzamiento de las redes, un cambio a un medidor trifásico, ¿cierto? Cambio de empalme, etcétera, porque, claro, si no funciona, ¿no? Entonces, claro, mi reflexión era, es bien obvio que iba a pasar eso, ¿no? Cualquiera que quiera como moverse esta full electrificación tiene que asumir que tiene que reforzar su casa eléctricamente. Por eso que es súper obvio para una casa, no necesariamente es obvio para una ciudad. Entonces, cuando hablamos de que vamos a electrificar todo el transporte, que vamos a electrificar toda la calefacción, que vamos a meter uso industrial eléctrico, estamos pensando en que tenemos que reforzar nuestras redes eléctricas para que esta cosa de verdad funcione y que no sea un fiasco. Y no lo estamos haciendo. Entonces, hablamos de meter renovables, que es lo que hay que hacer. Pero tenemos que pensar en cómo estas renovables llegan a los lugares de consumo y cómo dentro de los lugares de consumo se distribuyen y funcionan adecuadamente y nos dan seguridad en que el sistema va a seguir operando bien. Entonces, ese es un poquito el paralelo que hacía, que creo que es importante porque muestra básicamente que lo mismo que pasaba con la eficiencia energética respecto de la energía renovable, ¿ah? Que hay un discurso que es muy bonito y que es muy simple de entender, que es lo de los paneles, pero hay un discurso que es un poquito más complicado, que es de los cables, las redes, los medidores y otras cosas, que no se entienden, pero que son habilitantes para que las cosas pasen. Y esas conversas también tenemos que tenerlas por muy áridas que sean.
ahí, o sea, antes de que Seba pase a la próxima pregunta, lo quería empalmar con lo que nos contaron nuestros invitados anteriores, nuestros amigos de Aysén, del proyecto Timeo, que nos contaban esto del recambio energético, de cómo Aysén, Osorno, Valdivia y ciudades que tienen mucha contaminación producto de la calefacción, que tienen que ojalá mutar rápidamente a una electrificación, a calefacción mediante electricidad y mejorar estándares medioambientales. Que un poco esa transición era compleja porque si ponías todos los huevos en la canasta de la electrificación, pero tu red era débil, era como, puta, me puedo dar frío. Y frío en el sur es una cuestión, es pan de cada día. Entonces la decisión era compleja porque tenía que estar también acompañada no solamente del recambio de la estufa, sino de una manera de pensar el sistema. Y entiendo que más o menos eso es lo que lo que ustedes están analizando de manera global, regional. Claro, el ejemplo del sur es súper decidor, es súper claro para la gente también. Finalmente, oye, en la peor noche que hace más frío, que llueve más o que está nevando, se cae un árbol, bota un tendido y deja la mitad de la ciudad oscura y la mitad de la ciudad que usaba calefacción. Es un desastre, la gente no se va a morir de frío probablemente, pero lo va a pasar muy mal, con temperaturas de 5 grados, 3 grados, menos 5 grados, tapada. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que meterle inteligencia a la red, de manera de que la corriente, ¿cierto?, se redistribuya en forma adecuada para poder recuperar rápidamente el 90% de la red y que ese 10% sea muy fácil de identificar dónde está el accidente, ¿cierto?, y poder mandar inmediatamente una cuadrilla que lo repare. Bueno, todas esas cosas requieren inversiones y requieren inteligencia. Y eso es justamente lo que estamos empujando desde adelante. Súper interesante, Ignacio, y estando súper de acuerdo con el diagnóstico ahí. Te quería preguntar un poco respecto a la visión más regional, ¿no es cierto? Porque estamos en distintas realidades económicas, distintas realidades geográficas. Voy a tener, ¿no es cierto?, el sur de Chile, como decía Danilo recién, donde el frío es una preocupación. Probablemente en otros puntos, no sé, como estarán en Brasil, en Perú, en Argentina, ¿cierto? Hay distintas realidades locales a nivel de distribución. Imagino que los desafíos son súper distintos, tanto en una realidad, ¿no es cierto?, geográfica local, así como tanto regulatoria. Entonces, ahí cómo veo un poco el problema y cómo lo están organizando desde adelante, porque imagino que es un problema no menor, ¿no es cierto?, el poner tanta diversidad en un foco, yo creo, un poco similar, que es que todos caminemos hacia la transición. Entonces, ¿cómo ven ese problema, que debe ser tremendo problema? Sí, yo diría que hay varias cosas en común también. Una cosa en común es que nos vamos a electrificar y eso va a pasar en todas partes. Claro. En algunas partes con más énfasis y en otras menos, pero estamos avanzando con fuerza a electrificarnos, qué sé yo, dicen en Brasil, oye, los biocombustibles van a ser muy fuertes, pero igual van a avanzar al transporte eléctrico, igual van a avanzar a la climatización eléctrica, a lo mejor no es para el invierno, pero va a ser para el verano. Entonces, yo creo que es algo común de todas las regiones que nos vamos a electrificar. Otra cosa en común de toda la región es que tenemos un déficit de infraestructura. Y que, ¿por qué? Porque es normal que tengamos un déficit para los desafíos futuros, porque no tenemos una infraestructura que responda a un consumo eléctrico del 50%. Hoy día la electricidad es un 20%, entre 20 y 25% en cualquier parte del mundo del consumo de energía. Pero cuando sea el 50%, ciertamente tenemos que mejorar la infraestructura. Y entonces, todos tenemos el desafío de mejorar la infraestructura en todas partes. En algunas partes ya han empezado en Europa, en algunas partes de Estados Unidos han empezado ya con esto. En la región, tímidamente lo estamos empezando a conversar. Ahí hay dos elementos en común, yo creo. Después, claro, cada uno tiene un punto de partida distinto. Uh-huh. En algunos países, no sé, en Chile está el giro único de la distribución, en Brasil está fuerte el tema de la comercialización. Entonces, pero independiente de cuál sea el modelo, yo creo que también el diagnóstico común es: necesitamos mejores redes, necesitamos más inteligencia, tengamos comercialización o no, y la tengamos abierta, la tengamos compatible con la distribución. O sea, hay distintos modelos, pero vamos a necesitar tener modelos más modernos
que ofrecerle a los clientes respecto de cómo consumen la energía, cómo integran el consumo con la demanda, con la operación en sus propias casas, y todas esas cosas son comunes. Entonces, yo creo que justamente nuestro desafío es tratar de identificar esos temas, identificar los desafíos, la inteligencia en las redes, la resiliencia, la calidad del servicio, que debiese ser una calidad del servicio mínima, ¿cierto? Que permita tener un 50% de la energía eléctrica en la red y que las ciudades sigan funcionando en cualquier evento. ¿Qué va a pasar ante eventos climáticos extremos? Esa también es una conversión que hay que tener. Nos vamos a preparar para eventos normales, porque ustedes saben que todos los indicadores del SAID y todas estas cosas te sacan, ¿cierto?, los eventos como extraordinarios, ¿no? Pero en una situación de cambio climático en que todos los científicos nos dicen, oye, estos eventos extraordinarios van a dejar de ser tan extraordinarios y van a empezar a ser más frecuentes. Entonces, chuta, ¿vamos a tener que empezar a prepararnos también para eso o no? Todas esas discusiones son comunes en la región y tenemos que abordarlas, y lo que queremos nosotros justamente es hacer propuestas razonables sobre cuáles son los temas mínimos que debiesen estar en cualquier regulación del futuro que aborde la distribución. Y ahí, Ignacio, hablando de regulación del futuro, tú mencionaste los casos, ¿no es cierto?, que está en Estados Unidos y se están haciendo algunas cosas, en Europa también. No sé si nos puedes ahí dar alguna luz respecto a qué están haciendo ellos. Yo creo que este es un tema bien, de alguna forma, de avanzada. Yo creo que nadie tiene la respuesta y uno ve, ¿no es cierto?, los papers y está bien de paper todavía en esto de que la demanda se transforma en un rol bastante más activo. Pero no sé tu experiencia o lo que han visto, ¿no es cierto?, de qué posibles políticas o qué posibles nuevas tecnologías se podrían traer desde estos países que de repente están más avanzados, o tú crees que estamos en un punto de partida bastante parecido y no hay mucha diferencia entre aquí y lo que esté pasando en Europa o Estados Unidos. Mira, yo diría que en algunas partes están teniendo ya estas discusiones un poquito más profundas. Entonces, en el Reino Unido, en Italia, están conversando o están avanzando ya con modelos regulatorios un poquito más modernos. Pues todo muy reciente, entonces todavía no hay evidencia de si hay un modelo que se impone al resto o si hay distintas formas de abordar esto. Finalmente aquí la gran pregunta es cómo incentivamos la inversión de la distribuidora para tener redes más robustas, resilientes, sin que esto se convierta en una sobreinversión que termine encareciendo por sobre lo necesario el sistema eléctrico. Yo creo que por ahí va y parece que me caí. Te escuchamos cortado, pero entendimos el hilo. Sí, fue muy breve el corte. Ya, perfecto. Entonces, de nuevo, voy a tomar la última idea, es ¿cómo armamos una regulación que incentive la inversión? Que incentive que mejore los indicadores de gestión de las distribuidoras sin que eso nos lleve a una sobreinversión que haga que se encarezca por sobre lo necesario las redes. Y tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Y entonces hay modelos de regulatorios que te llevan te generan incentivo a invertir, hay otros que te generan incentivo a optimizar el uso de las redes actuales, y bueno, tenemos entonces que buscar compatibilidad entre estas dos cosas. Y yo creo que esa es una discusión que está muy abierta hoy día y que probablemente cada país la va a abordar desde su punto de partida. Y ahí está justamente el desafío de cómo confluimos desde distintos puntos de partida a algo que puede no ser igual, pero que tenga efectos similares. Y me parece bien interesante ver lo que está discutiendo afuera, y también esta discusión latinoamericana. Realmente también somos bien distintos como región del resto del mundo. Entonces, tenemos idiosincrasias distintas, formas de ver las cosas distintas, tenemos niveles de desarrollo distintos. Y llegar y tomar el modelo británico, llegar y tomar el modelo italiano y decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a aplicar en Chile, es una locura. Claramente es algo que no va a funcionar. Y hay que meterle harta cabeza. Y creemos que desde uno que trabajó en el regulador, ¿cierto? Y Danilo también lo sabe, ¿cierto?
el regulador normalmente va un poco más atrás de los cambios tecnológicos y entonces lo importante es que el mundo privado empuje, y el mundo privado muestre cuáles son las alternativas. Y de hecho en el evento de lanzamiento que tuvimos el 27 de mayo, tuvimos un panel con reguladores de 3 países. Está Mansilla, está el regulador de Perú, está el regulador de Colombia, y ellos mismos dijeron, oigan, propongan cosas. Entendemos que aquí hay un desafío. Al regulador, habiendo sido regulador, se lo come el día a día también. Entonces, esta mirada más de largo plazo cuesta darla. Entonces, la invitación de ellos también fue, oigan, propongan, muestren alternativas y siéntenos, empújennos a conversar de estos temas, y eso justamente es lo que queremos hacer desde la asociación. Este empuje, yo creo que yo estaba buscando la palabra, iba a decir cómo mostrar la realidad, pero creo que cuando tú dijiste que los gremios tienen esta misión de empujar, de mostrar sus realidades, de llevárselas a las autoridades, para mostrar la cara actual, y segundo, para hacer este camino de futuro, el gremio que sea. Obviamente con matices dependiendo del radio de acción, no solamente lo eléctrico, sino que hay gremios para todo, dependiendo del sector industrial, económico. Y aquí en Chile, perdón, listo, se acabó, ya ando por teléfono. En Chile, las empresas, en Chile la distribución tiene todas las caras del desarrollo, en algunos con mucha electrificación, acá mismo en Santiago, con alta redundancia, y otras partes que claramente tienen déficits infraestructurales, mejor dicho. Alguna vez, pero con un ejemplo de telecomunicaciones, Rodrigo Castillo aquí nos dijo que la cobertura de, por ejemplo, Vitacura en comunicaciones era superior a Manhattan, pero la cobertura en la 9ª región era como Nigeria. Creo que hablo de eso de ejemplo. Y si en Chile es diverso, en Sudamérica debe ser igual. Entonces, es como, quizás 2 preguntas, un poco como copucha latinoamericana. Si es que en estas condiciones tú te diste cuenta de cómo estamos como país, nosotros, Chile, en comparación, no una comparación como, oh, estoy mejor que tú, sino como de cómo enfrentamos este desafío en los diferentes puntos de inicio. Tanto operativamente, pero también como regulatoriamente. No sé si quizás hay algo que te llamó la atención o algo que ya nos has mencionado en algunos minutos atrás, de cómo hacemos esta amalgama de realidades para tener un discurso común. Sí, está complicada la pregunta, y no sé si quiero responderla. Pero claro, es que así como en Chile tenemos realidades bien distintas, dependiendo de dónde estamos, y es cosa de mirar nomás los insights y otros indicadores de calidad del servicio, y por supuesto que varían mucho entre ciudades, especialmente cuando empezamos a mirar zonas rurales. Y bueno, ahí hay grandes desafíos, y en la región también hay, y yo creo que pasa más o menos lo mismo. Hay ciudades, especialmente las capitales, tienden a funcionar bastante mejor. Uh-huh. Hay algunas excepciones, pero yo creo que donde nos estamos quedando un poco en Chile es en términos regulatorios. En Perú ya empezaron a discutir firmemente cuál tiene que ser una normativa para la distribución para las próximas décadas. En Brasil están discutiendo eso hace harto rato, en Colombia también, en Argentina todavía no, y en Chile, llevamos de la época en que estaba Castillo y Romero que se empezó a conversar de esto. Esto quedó guardado en un cajón, ¿cierto? Después salió la ley corta, y básicamente hizo como lo mínimo de sentido común que había que hacer, ¿cierto? Cosas muy razonables, pero no estamos todavía sentados conversando sobre cuál es la discusión del futuro. Y ¿qué va a pasar? Ahora en esta agenda de energía de WEPE pusieron que iban a empezar un proceso para discutir la distribución. Ojalá sea así, porque yo creo que falta esa conversa en Chile. No la estamos teniendo,
le hemos querido sacar el quite, y le sacamos el quite por varias cosas. Primero, porque es poco glamoroso. ¿A quién le interesa al público general la distribución? Segundo, porque es un tema técnicamente muy complejo, que probablemente las conclusiones de todo este proceso van a ser que, un poquito con lo que se está viendo afuera, ¿ah? Que vamos a necesitar reguladores más fuertes que puedan entrar un poco más fino en cuáles son los gastos de la empresa, y cuáles son las inversiones, y cuáles son las inversiones que tienen sentido y cuáles son las que no, y empezar a descremar. Pero para eso el modelo del área típica no funciona necesariamente, tal como está hoy día. Y todas esas cosas hacen que uno diga, chuta, pateémoslo un poquito, total, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada este año, no va a pasar nada probablemente al término de este gobierno. Pero en el sector de energía uno tiene que proyectarse a 10 años, a 15 años, y me dice, chuta, ¿sabes qué? En 2 gobiernos más, si ya no hicimos algo, vamos a tener un descalabro grande. Entonces, hay que empujar, pues. Si aquí no hay actores que empujen, que se discutan estos temas, es más cómodo no discutirlo y seguir con las otras cosas que estamos haciendo, pero... Y de nuevo, es como lo mismo que nos pasaba en eficiencia energética. Somos más o menos eficientes para consumir energía, pero no pasa mucho. Y si nadie está empujando, tengamos una ley de eficiencia energética, tengamos normativas, tengamos estándares, no se avanza. Y por eso se necesitan actores que empujen, y estamos justamente desde adelante tratando de empujar estas cosas en Chile y en otras partes. Oye, Ignacio, y en ese No sé si sentido, respondí tu cuando- pregunta o salí, pero Un mago pero que fuera digno de Valdivia. salida. ¿Ah? Mago Valdivia no tiene nada que enviarle a. No, bien. Es que, mira, ¿sabes qué? Sí, porque, perdón, Seba, pero era esto de, Problema. tenemos 40 años con el mismo modelo, la ley Corta 3 la venimos esperando hace 15 años. Entonces, claro, pues hay países, entiendo que Brasil está mucho más ha avanzado harto más camino que nosotros, un poco en esta lectura. La comercialización misma, el modelo de comercialización que tenemos acá, un poco lo hemos importado de Brasil. Hay empresas brasileñas acá, o filiales brasileñas. Entonces, era un poco de eso. Yo creo que sí. Jugaste bien, un pase entre líneas ahí, pero fantástico, ¿no? Nada que decir. Dale, Seba, perdón. Buenísimo, buenísimo. No, de hecho, yo iba a ir en ese mismo sentido a preguntarte, porque antes nos dijiste, no sé, que los reguladores le tiraron la pelota, ¿no es cierto? Le dijeron, oye, ya, propongan ustedes díganos qué hay que hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí fuera, ¿no es cierto? Están haciendo como estas cajas regulatorias que lo que hacen es como que prueban cosas, innovan, tratan de darle una vuelta y después proponen regulación y prueban. ¿Cómo ves tú a las empresas locales, ¿no es cierto? No solo a nivel chileno, sino que a nivel sudamericano, en tomar esa pelota y llevarla para adelante, ¿no es cierto? Bueno, yo entiendo que este sentido de crear adelante tiene ese propósito, pero desde tu visión, ¿no es cierto? Desde tu rol ahora como director ejecutivo, ¿los ves con ganas? ¿Los ves entusiasmados? Vemos que a lo mejor están preocupados en otro foco. ¿Cuál crees que hoy día y si tú tuvieras que decir, oye, hay que hacer 2 o 3 cosas, ¿por dónde partirías? ¿Cuál sería tu foco hoy día de decir, hay que avanzar acá, ¿no es cierto? Hay que estudiar esto y movernos en esta dirección. Yo lo primero que diría es que las empresas están preocupadas. O sea, por algo crearon esta superinstitución Adelat, ¿cierto? Que trata de compartir buenas prácticas. Al final uno mira quiénes son los dueños de las distintas empresas distribuidoras en Latinoamérica, y mayoritariamente son otras empresas distribuidoras europeas, China, donde están justamente discutiendo estos temas. Entonces, yo creo que son empresas que en sus casas matrices están viendo justamente que este es un tema muy importante que hay que discutir, y quieren empujar que esa discusión se haga no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino que también se haga en Latinoamérica, donde tienen parte importante de su activo, sus inversiones. Así que diría que hay harta preocupación con eso. Y eso es lo que quieren las distribuidoras en particular. Yo creo que lo que buscan, al final, la distribuidora es la cara al cliente.
Y eso es bien importante, ¿no? Cualquier problema que haya, el culpable es la distribuidora. Se corta luego el culpable es la distribuidora. A veces con razón y a veces sin razón. Y yo creo que lo que están haciendo es anticiparse un poco a posibles descalabros que pueden ocurrir en el futuro, con una electrificación muy potente, que ha penetrado mucho y que las redes no estén preparadas para soportarlo, ¿no? O para ofrecerle a los clientes que cada vez son más sofisticados. Hoy día podríamos decir, oye, hay una pequeña élite que tiene paneles solares, pero ya están entrando fuertes programas públicos para que la gente instale más paneles solares en sus casas, familias de ingresos medios más bajos. Y esto se debiese masificar en los próximos 5 años. La gente va a poner el panel solar, se le va a ir su consumo de energía a cero, cambio climático, calor. La gente va a querer poner un aire acondicionado. Y no solamente la gente que vive en el sector oriente de Santiago, sino que gente de ingresos medios en todas partes. Entonces, esta electrificación, estas mayores prestaciones del mundo eléctrico van a empezar a generar demanda de la gente. La gente va a querer empezar a que le ofrezcan tarifas horarias, va a empezar a sofisticarse un poquito más el consumidor en los próximos 5 años, 10 años, y si las distribuidoras no están a la altura en ese momento, va a ser un problema. Va a ser un problema porque finalmente ellos van a estar incumpliendo. Entonces, eso es justamente lo que yo creo que están empujando desde el mundo de la distribución. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son las...? No, yo creo que todavía no estamos en ese punto desde adelante, porque nos estaríamos justamente saltando todo lo que queremos hacer, que es un proceso bien serio, en que a partir de un trabajo en que están participando 80 actores de 5 países, salgan propuestas. Entonces, prefiero no adelantarme. Yo creo que hay harto que se puede hacer, hay hartos modelos que son bien interesantes. En Brasil, por ejemplo, se permite hacer pruebas, entonces te permiten invertir en una prueba en una zona geográfica acotada para probar ciertas tecnologías, te remuneran esas pruebas tecnológicas y chuta, si funciona bien, el regulador estar contento con los resultados, te permiten ampliarlo. Hay cosas como esas que pueden ser muy atractivas y que podrían estar dentro de una regulación futura en Chile o en otras partes de la región. Sí. Antes de pasar a otro tema, primero, como para dejar este adelanto un poco, no de lado, pero nuestro más sincero deseo de éxito a esta empresa que tiene un desafío enorme, alinear un poco y llevar este mensaje a nivel latinoamericano, que no es cosa menor. Si ha sido difícil en Chile por esto de estar con un ojo en el suelo y otro adelante, me imagino que en el resto de Sudamérica va a ser igual de complejo, pero se puede mascar chicle y caminar. Entonces, y aquí ustedes van a hacer una de estas misiones. Así que el éxito de ustedes también va a ser el éxito de Sudamérica en este caso. Y te quería llevar como, ya vamos a hacer como la sección como del recuerdo. Tuviste 8 años en el servicio público, en especial en la agencia de sostenibilidad, ante la deficiencia. No sé si decir como, después de esta larga experiencia, decir como, chuta, un recuento, que si algo te quedó en el tintero de esta misión y cómo fue este proceso de que era parte del ministerio, de la comisión incluso en algún momento, y se transformó en una cosa independiente y que tomó mucha fuerza. No sé si como 8 años más que tuviste en esta parte, ¿qué sensaciones te deja así como resumen, una tabla al final? Está muteado, Ignacio. Ahí sí. Sí, no, es que me perdí, me desconecté como en la mitad de la pregunta, se me cayó internet, pero es un resumen de lo que viviste en la agencia. Problemas de... ¿Aló? ¿Nos escuchas todavía? ¿Aló? Ahí vamos a esperar que se nos... Dale, ya se nos congeló un ratito, vamos a esperar. Tranquilidad. Sí. Bueno, pero como les comenté... la red eléctrica. ahí parece que lo recuperamos. Bueno, nosotros les contábamos que Ignacio, estuvo 8 años a cargo primero de lo que era
aquí tengo el nombre, la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, que después se transformó en una Oye, una voy y oficina. vuelvo, ¿ah? Ya, perdón. Dale, ahí Vamos a ver si ahora apareciste. volví. Sí, te Sí, escuchamos bien. sí, Ahí está bien, sí. sí. Ya, me quedé como temas pendientes, No, como cosas así. ¿qué resumen haces del paso, del gran paso que tuviste por el tema de la eficiencia a nivel público, como agencia del Sí, Estado? ya, bueno, es entretenida y complicada la pregunta. Claro, son 8 años eh, como predicando sobre un tema que le cuesta aprender. La eficiencia energética siempre fue como el hermanito olvidado de la sostenibilidad. Entonces, no sé si lo conté la otra vez, pero a mí me pasaba que inauguramos cambios de caldera en hospitales. Oye, invertíamos 200 millones y generábamos ahorros de 100 millones al año en el hospital. Y resulta que la División de Energías Renovables ponía 3 paneles en el techo y le generaba al hospital un ahorro de 10 millones de pesos. Y después la gran inauguración era arriba en el techo, porque a quién le importa ir a ver una sala de máquinas. Entonces, como que esas cosas generaban un poquito yo creo que en el equipo del ministerio, en el equipo de la agencia, así como una cosa más bien épica, de una tarea bien complicada de llevar adelante. Y es increíble los equipos que hay, ¿ah? En el ministerio, en la agencia, gente muy comprometida, muy jugada, gente que lleva 15 años empujando estos carros y que van haciendo cambios chiquititos, ¿ah? Uno la ve y tremendos profesionales. Y yo creo que una de las cosas bonitas que hicimos fue poder sacar la ley de eficiencia energética. Ajá. Yo creo que pues espero que cambie un poquito el estatus de la eficiencia energética y que de verdad permita avanzar con más fuerza. Y cosas pendientes yo creo que quedaron hartas. No sé, todo el tema de la calefacción en el sur. Hoy día hay un proyecto de ley en Congreso, pero me habría gustado que hubiese sido ley antes. Hay varios desafíos que por supuesto quedaron pendientes y que tendrán que hacerse a futuro, y lo que espero yo es que la eficiencia energética no se pierda, ¿no? Un tema tan importante y hay que seguirlo empujando. Los equipos existen en el ministerio, en la agencia, los liderazgos yo creo que también están hoy día, así que hay que seguir avanzando nomás. Es una maratón que no termina, estos temas de la sostenibilidad. Así que hay que seguir empujando. Los que les toca tomar la posta lo van a seguir haciendo y esperamos que tengamos buenos resultados futuros. Oye, Excelente, así es, tal cual. Una maratón que hay que correr, ¿no es cierto? Yo creo que esta transición energética no es una carrera de 100 metros, sino que una maratón, y nos vamos a demorar, ¿no es cierto?, los siguientes 30, 40 años en poder terminarla, si es que la terminamos en 30 años, ¿no es cierto? Oye, y yo creo que ya Sí. estamos como... Dale, no. no, a ver, dos cositas. Ya estamos como Sebastián, ahí, ya tenemos juegos de memoria, estamos como cerrando, llegando al final del programa y tenemos dos invitaciones. La primera es este minuto de hacer la luz, como minuto de confianza para que cierre algún comentario, alguna cosa que haya quedado en el tintero, algún complemento de lo que hemos conversado. Y la segunda invitación es a cerrar este capítulo con una canción. Así que ahí con Sebastián te invitamos a hacer la luz en Hágase la Luz. Me la respiró así como... ¿qué No, digo? yo creo que lo que quiero es que estos desafíos son tan grandes, la transición energética, el cambio climático, que cuando nos quedamos las soluciones fáciles, o no sé si fáciles, pero las más evidentes, las más visibles, estamos perdiendo el foco, ¿ah? Y cuando entonces la transición se convierte en electrificar, tener pura energía renovable y tener hidrógeno verde, falta. Tenemos que avanzar en transmisión, tenemos que avanzar en distribución, tenemos que avanzar en eficiencia energética, tenemos que avanzar en educación.
Pero hay hartas aristas que normalmente quedan un poquito más relegadas porque son menos glamorosas o menos visibles o que se consideran que van a tener un rol más preponderante en el futuro y en la medida en que eso pasa no vamos a avanzar bien, ¿eh? Esta es una carrera larga, una maratón, pero que además se corre en equipo. Y hay varios actores que están corriendo en esto, entonces como una especie de posta, una maratón de posta, una cosa así. Entonces, si dejamos una de las patas cojas y nos enfocamos en una o dos nomás, no, de verdad no vamos a llegar. Así que démosle esa mirada más amplia a la transición, que es tan importante para que podamos avanzar de verdad. Súper. Hágase la luz. Buenísima. ¿Y con qué canción nos dejas, Ignacio? ¿Con qué canción nos dejas? Ya, lo voy a dejar con 251 de Strokes. Temazo de la banda norteamericana donde toca el hijo de Hammond también, el guitarrista. Bueno, buenísimo, buenísimo. Otro grande. Oye, Ignacio, muchos saludos a Ramón, a Daniela, al equipo de Adelat, que tiene una misión importante. Y como les dijimos, hace algunos instantes atrás, aquí desde este humilde cuchitril lo vamos a estar apoyando para que les vaya bien. El éxito de ustedes, el éxito no solamente ahora de Chile, sino de Sudamérica completa. Así que, menudo desafío. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, estuvo muy entretenido, así que a su disposición. Eso. Un abrazo a todos. Sebastián, Siempre. nos vemos en Un abrazo. otra semana. Y muchas gracias, Ignacio, por estar aquí en Hágase la Luz. Y los dejamos con la programación de TX Plus. Nos vemos el próximo martes en otro gran capítulo. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. The Strokes. Chao.